Bueno, la segunda ponencia que está a mi cargo, Daniela Cardona, para quienes vayan a ver este video por YouTube, se llama La sexualidad como contrato, pero en pregunta, ¿la sexualidad como contrato? Y me parecía muy importante hacerme esta pregunta porque una de las reflexiones que estamos llevando a cabo dentro de uno de los laboratorios de la Escuela del CES precisamente está abocado a pensar la sexualidad como contrato, pero está enunciado ello como una afirmación. Y me parecía importante tornarlo pregunta para poder ser más consciente de por qué esa afirmación. Entonces, bueno, empezar diciendo eso y quisiera leerles lo siguiente. Lo que les presentaré a continuación señalará a una mujer que aún está de cara a muchas dudas, sin ciertas determinaciones ante varias posibilidades. Eso es lo que significa la duda. Es decir, que no voy a arribar en ciertos momentos de la exposición a cerrar una posición, dado que este problema me ha generado muchas inquietudes. Son unas dudas surcidas desde las variadas voces y perspectivas que me acompañan en la pregunta por la sexualidad como contrato. ¿Por qué esa duda? Porque estoy parada desde diferentes voces feministas, desde el psicoanálisis y desde la misma formación que tenemos en la escuela del CES, que hace que se vuelva más complejo las problemáticas que uno encara, porque reconoce uno que hay múltiples maneras de pensarla y por tanto arribar a una posición se vuelve una conquista más difícil, pero no por ello pues habría que renunciar a eso, sino que prefiero expresarlo como tal. Efectivamente es una pregunta, una inquietud, algo que me deja falta de quietud, sobre todo porque me pone de cara a conjugar o a reconocer las imposibilidades de esta conjugación de tres aspectos que me son fundamentales en el análisis de los problemas de la vida. La estructura social como determinante del individuo. Me paro desde ahí. Pero a su vez me paro desde el sujeto como lo no comunizable, es decir, como aquello que a su vez puede generarle grietas a esa estructura. Y el tercer aspecto sería la búsqueda de la libertad como posibilidad e interpelación al poder. Entonces, pensaba yo que el hecho de pararme en esos tres aspectos hacía difícil pensar el problema. Si me parara meramente desde los individuos determinados por la estructura y producidos completamente por el poder, quizás arribaría más fácil a ciertas posiciones como tal frente a este tema. Y bueno, decía que voy a esperar con muchas ansias el texto de Santi, incluso dejas una provocación para ir al segundo tomo de Foucault, porque creo que daría muchas luces sobre este problema que tiene necesariamente una arista ética. Vamos a ver si eso de pronto aparece en lo que les vaya a ofrecer el día de hoy. A propósito entonces de esas múltiples voces, pues yo no podría hablar aquí si no fuera por Carol Pateman, que es una política y feminista británica, sin Sheila, no sé si lo nombro bien, Jeffries, una académica del feminismo lésbico, desde Silvia Federici, que es feminista y marxista, desde algunos feminismos radicales, pero a su vez desde críticas del feminismo radical, que algunas las nombrarían meramente feministas liberales o contractualistas y ellas se nombrarían feministas libertarias, etc. Y obviamente pues quizá el psicoanálisis esté rondando por allí. Para poder aproximarme a este problema, pues debo intentar definir el concepto de sexualidad y sé que es un atrevimiento,
por lo que ya nos acaba de exponer Santi, que incluso como concepto aparece en el siglo XVIII, por lo menos pues si lo pensamos con Foucault, y que hay otras maneras pues en términos históricos de pensar los contactos, los goces, la relación con el deseo, etcétera, pero no obstante pues voy a intentar hacer una abstracción porque me era necesaria como buscar una generalidad del concepto más allá de que estamos advertidos de la necesidad de historizarlo. Intenté definirlo así: una experiencia propia de la condición humana que articula en el cuerpo, produciéndolo a su vez, y ello desde un entramado social y subjetivo, unas formas del goce que desbordan al sujeto mismo, unas identidades sexuales inacabadas y en conflicto, y unas elecciones inconscientes de objeto. Es decir, cuando estoy pensando aquí la sexualidad, me interesa pensarla, y bueno, y la verdad por ahí es donde sobre todo me voy a decantar, porque es ahí donde pone el ojo el feminismo, que tiene que ver con identidades sexuales. Es decir, cuando decimos mujeres y hombres, cuando decimos feminidad y masculinidad, estamos en el campo de una reflexión sexual, porque en esa producción, en tanto hombres y mujeres, pues hay una relación con el cuerpo, hay unas manifestaciones de ciertos goces, etc. Entonces, por eso pues quería enunciar de alguna manera el concepto de sexualidad para reconocer cómo este me exige pararme desde una perspectiva social suya, pero también de aquello que obviamente pues se va sedimentando de manera inconsciente y de manera subjetiva como tal. Dicho esto, con respecto a la sexualidad, es importante entonces aclarar, a propósito de lo que acabo de decir del feminismo, que hablar de identidades sexuales, que aquí lo voy a entender como hombre, mujer, como lo masculino y lo femenino, me lleva precisamente a pararme en una bisagra o en una contradicción. Prefiero leerlo. Con respecto a las identidades sexuales, es menester aclarar, dadas las voces disímiles que me acompañan en esta ponencia, que desde el feminismo radical y una mirada más estructuralista, la masculinidad y la feminidad son producidas en el seno de un régimen heteronormativo y encarnadas respectivamente en hombres y mujeres, forjando para ellos, como diría Kate Millett, una posición, un papel o rol social y un temperamento. A su vez, corresponde tener en cuenta que ni los hombres ni las mujeres se reducen a la masculinidad y a la feminidad. Los mandatos patriarcales presentan fallas. Entonces quiero que pongan atención en ello, porque ahí es donde empieza a pararse como o a esbozarse un primer terreno difícil, porque como feminista reconozco que en el seno del patriarcado se producen unas formas de la masculinidad y de la feminidad, y que en ese producirse de esa masculinidad y esa feminidad hay unas formas de gozar, hay unas formas de relacionarse con el cuerpo, etc. Pero a su vez, a propósito de también lo que decía Santi en su ponencia, no considero que estemos producidos completamente en esa masculinidad y feminidad patriarcal. Por otra parte, me interesa pensar la definición de la sexualidad, en tanto en ella se anuda lo social y subjetivo. Soy todas las mujeres, pero no soy todas las mujeres. Lo consciente y lo inconsciente, saber de mi elección de objeto, pero no todo de mi elección de objeto, y pensar lo que queda sujetado y lo que queda suelto con respecto a la sexualidad. Y en ese entramado es importante preguntarse qué es lo que se contrata cuando se contrata la sexualidad, qué es posible y no es posible contratar en ella. Aunque en esta exposición yo no me voy a detener en esas preguntas, pero sí me parece pues como muy importante traerlas a colación.
Ahí dejo entonces ese primer significante que tiene que ver con la sexualidad, que intento articularlo con el feminismo. Para el feminismo es muy importante la sexualidad, porque el feminismo considera a los hombres y a las mujeres como seres sexuados que precisamente se relacionan desde esa condición y que esos relacionamientos se delimitan precisamente por la manera como arribamos a la masculinidad y a la feminidad en la estructura del patriarcado. Pero a su vez entonces corresponde ir al significante de contrato, porque dice la sexualidad como contrato. Y en el fondo de ello, pues la pregunta que me inquieta, aparte pues de las que acabé de denunciar, pero que no voy a tocar, esta sí la voy a tocar, y es ¿qué es hacer un contrato? ¿Qué es hacer un contrato? Y para poder pensar qué es hacer un contrato, que me lleva a miradas contractualistas, que me lleva a miradas críticas por parte del feminismo, que me lleva a ciertos feminismos liberales, etcétera, etcétera, voy a recorrer los siguientes conceptos: el de contrato social y el de contrato sexual. Digamos que el feminismo separaría en el concepto de contrato sexual y en bueno, la verdad ya hay 3 expresiones suyas, que es el contrato de matrimonio, el contrato de prostitución y el contrato de las maternidades subrogadas. Que este último es un problema de época que sería muy importante pues también detenerse en él. Contrato. Entonces cuando uno le dicen contrato, uno que se imagina y qué son los sentidos que se han sedimentado incluso en el sentido común con respecto a esa palabra. Es un acuerdo entre 2 o más voluntades que genera derechos y obligaciones en las partes. Es una forma de asociación social que establece unas formas de relacionamiento bajo unas condiciones y unos límites. Es un medio para el establecimiento de relaciones sociales, como un contrato de matrimonio, un contrato de trabajo. Aquí es muy importante subrayar aquello de acuerdo entre 2 o más voluntades. Cuando uno dice voluntad, está hablando de 2 individuos libres que contratan. Es decir, que acuerdan ciertos deberes, ciertos derechos, que acuerdan relacionarse bajo ciertas formas, bajo ciertos parámetros, dejando ciertas libertades y restringiendo otras, etcétera, etcétera. Y es muy importante que lo tengamos presente precisamente por eso de acuerdo entre voluntades. Uno como arriba a hacer una voluntad, uno como arriba a contratar, reconociéndose libre y reconociéndose como una voluntad que entiende lo que está acordando y que se somete a lo que está acordando de manera libre como tal. El contrato social. Aquí pues obviamente yo debo ser consciente pues de que estaría haciendo un pincelazo pues porque sabemos que el contractualismo es una tradición larga, que está Hobbes, que está Rousseau, que está Locke, etcétera, y yo voy a decir una porcioncita que me permitirá pensar el problema y dice lo siguiente: el contrato social es un acuerdo que se establece de forma voluntaria por un conjunto de individuos que se someten a una autoridad, por ejemplo el Estado, a unos códigos morales y a unas leyes en función de protección y conservación. El contrato social pues delimita unos deberes y unos derechos y constituye para los individuos la esfera de las libertades civiles. El contrato social es propio de la modernidad, dada la emergencia del individuo en este marco histórico y cultural. Cuando se dice que hay unas condiciones y unos límites que se tienen en cuenta en el contrato, uno debe entonces pensar lo siguiente. Pensar en las condiciones y límites que se estipulan en el contrato debe llevarnos a considerar lo siguiente: ¿quiénes están haciendo el contrato? ¿Sobre qué se está contratando? ¿Y bajo qué circunstancias? Y estas preguntas que estoy poniendo, o mejor dicho, estos parámetros que estoy poniendo sobre la mesa, son muy importantes tenerlos en cuenta a la hora de pensar el contrato sexual.
Porque si yo me quedo aquí en el campo de los contractualistas, en el contrato social propio de la modernidad, ¿quiénes están haciendo el contrato? Dos voluntades, dos libres, sobre qué se está haciendo el contrato, sobre unos derechos, unos deberes, unas formas de comportamiento, etcétera, y bajo qué circunstancias. Es un individuo muy abstracto, muy dueño de sí, que incluso pareciera descontextualizado en lo que concierne a sus condiciones reales de existencia. Digo esto y entonces aparece algo que es fundamental traerlo a colación, y es cuál es la concepción del individuo de los contractualistas, que el marxismo nos ha permitido hacer esa interpelación y esa crítica. El contractualismo no entiende al individuo como socialmente determinado, por tanto considera que éste contrata con otros, acuerda con ellos desde una voluntad que establece una forma específica de relaciones sociales. Este individuo, desde la concepción burguesa, asimila tales relaciones como medios para sus intereses personales. Aquí no hay un individuo determinado socialmente, sino un individuo que, acordando con otros, construye como un lazo social. Y esto es importante interpelarlo, porque si fuese así, pues entonces cuando los trabajadores asalariados llegan a contratar, no llegan determinados porque no poseen capital y medios de producción, sino porque es pura voluntad y pura libertad, y por tanto van a contratar con el dueño del capital y el dueño de los medios de producción, sin eso de por medio. Y por eso es importante hacer la crítica al individuo contractualista, porque es un individuo como en el vacío. Y esa crítica hay que sostenerla, o hay que recogerla entre manos a la hora de pensar el contrato sexual como tal. ¿Qué sería entonces el contrato sexual? Y aquí hay que decir que uno piensa el contrato sexual tanto desde una perspectiva de un feminismo estructuralista, pero uno también puede pensar el contrato sexual desde feminismos contractualistas. Si nombrase yo desde el feminismo radical a las feministas que se nombran feministas libertarias, las nombrarían feministas contractualistas, feministas liberales, pero como decía ahora, ellas desde su propia enunciación pues se pueden nombrar feministas libertarias, y bueno, vamos a ver si alcanzo a anunciar algo sobre eso. El contrato sexual, desde la mirada de un feminismo más estructuralista, es un acuerdo entre hombres que establece el acceso de los varones al cuerpo de las mujeres. En la modernidad, las mujeres no arriban al estatuto de ciudadanas, no son concebidas como individuos y son relegadas al ámbito privado desde una sujeción a los hombres que se establece mediante el contrato de matrimonio. Pero a su vez, en la esfera pública, las mujeres son relegadas a la demanda de los hombres del acceso a sus cuerpos en el mercado capitalista. En la modernidad se constituye una nueva división sexual del trabajo, en la que los hombres obtienen beneficios de los cuerpos de las mujeres desde la reproducción, las tareas reproductivas y los placeres. Esto corresponde obviamente explicarlo. Carol Pateman dice que con la modernidad no solamente se instituye la esfera de las libertades civiles, sino que a su vez se instituye el patriarcado moderno. ¿Qué quiere decir ello? Y bueno, tendría que traer a colación muchos elementos que no tengo tiempo para ello, pero si nos vamos a la historia y nos vamos en esa historia a la transición del feudalismo al capitalismo, lo que podemos encontrar es una transformación en la división sexual del trabajo, precisamente en gracia a la emergencia y consolidación del capitalismo industrial, y con ello pues también a la consolidación o a la instauración de la modernidad como tal. Voy despacio en eso. En el paso del feudalismo al capitalismo, las mujeres
fueron relegadas a la esfera privada porque se necesitaba reproducción de fuerza de trabajo. Ahí, pues, siguiendo a Foucault, estaría pensando desde una hipótesis represiva, que Silvia Federici, en Calibán y la bruja, separa desde una hipótesis, diría yo, represiva y desde una historia de clases. En esa transición, donde se empiezan a modificar las relaciones de clase, de pasar de siervos y señores feudales a proletariados y capitalistas, en esa transición hay una transformación de las relaciones entre los géneros. No son las relaciones de género, las relaciones entre hombres y mujeres, no son la misma en el feudalismo de la Alta Edad Media, no son las mismas en el feudalismo de la Baja Edad Media, y por tanto no son las mismas en el capitalismo como tal. Lo que se encuentra es que con la necesidad de la reproducción de la fuerza de trabajo, a las mujeres se les quita control sobre sus cuerpos, las mujeres pierden la posibilidad de la reproducción de la vida de manera colectiva. En un momento del feudalismo hay aldeas comunales donde las mujeres comparten la reproducción y comparten los cuidados, a su vez tienen tierra, y eso les lleva a tener otro relacionamiento con los hombres. A su vez tienen control sobre su cuerpo, hay anticoncepción, hay aborto, y esto todavía pues no era mirado de manera como un objeto para castigar por parte de ciertas instituciones. En esa transición se encuentra entonces que las mujeres pierden ciertas propiedades comunales, que las mujeres pierden ciertas experiencias colectivas, que las mujeres pierden la posibilidad de reproducir la vida de manera colectiva, que las mujeres pierden el control sobre sus cuerpos. En el siglo XVII está la caza de brujas, por ejemplo, y relegadas al ámbito privado deben servir a la reproducción de la fuerza de trabajo. Y también se les niega lo que ahora se llamaría pues profesiones masculinas, que las mujeres en cierto momento de la Edad Media también las podían hacer, ser albañiles, etcétera, que no nos lo imaginaríamos pues para las mujeres en un patriarcado moderno como tal. Si a las mujeres se les quita esas posibilidades, terminan restringiéndose en una nueva división sexual del trabajo, de ser cuerpos para reproducir o para producir seres humanos, o también cuerpos que están en el mercado capitalista, en el naciente mercado capitalista, para satisfacer los placeres sexuales de los hombres. Entonces, lo que nos dice Carol Pateman es que al tiempo que la modernidad constituye unas ciertas libertades civiles, constituye también unas relaciones patriarcales como tal. Ahí es donde me paro con el concepto de contrato sexual, porque quienes estarían entonces dentro del contrato social serían los hombres, que son reconocidos como ciudadanos, y las mujeres por fuera de esa categoría quedarían sujetos a ese hombre como tal. Y obviamente pues aquí habría pues como una falta de relacionar esa categoría de género con una categoría de clase y con una categoría también propia pues como de la raza y de las etnias, pero sabemos que incluso con la Revolución Francesa las mujeres no arribaron al estatuto pues de ciudadanas como tal, y eso las ponía en una relación de sujeción con respecto a los hombres. Si vinculamos el contrato social y el contrato sexual, tenemos entonces que desde esa disposición histórica y desde esa emergencia del patriarcado moderno, los hombres tendrían el derecho a acceder al cuerpo de las mujeres para la reproducción de su prole y también para ciertos actos sexuales por fuera del contrato matrimonial. División sexual del trabajo es dejar a las mujeres en el ámbito privado o en el ámbito público, pero desde ese acceso a su cuerpo por parte de los hombres. En esa medida, si uno vuelve sobre las preguntas que ahorita dejaba sobre la mesa, ¿quiénes contratan en un contrato sexual? Un hombre y una mujer
en tanto diferencias sexuales producidas en el régimen sexual heteronormativo. Es decir, ¿quiénes llegan a contratar? Llegan a contratar un hombre y una mujer determinados por el régimen heteronormativo. Y desde ahí, entonces, no contratarían desde una supuesta igualdad, sino contratarían ya desde una subordinación y desde una dominación como tal. Porque lo que se estaría diciendo es que ese es el campo que se le ha dejado a la mujer a partir de la instauración del patriarcado moderno como tal. ¿Sobre qué se contrata? El acceso al cuerpo de las mujeres. ¿Bajo qué circunstancia? Las propiciadas por la diferencia sexual expuesta arriba y por las condiciones económicas que están en relación con esa diferencia y con otras posiciones sociales. Aquí hay unos asuntos que exigirían pues más reflexión, que tiene que ver con que cuando ya nos pasamos de pensar el contrato sexual desde esa perspectiva histórica de la instauración del patriarcado moderno y por tanto de ese acuerdo entre varones para poder acceder al cuerpo de las mujeres. Bueno, aquí cuando uno dice acuerdo no es como que se sentaron a acordar de vamos a acceder al cuerpo de las mujeres, sino que son las disposiciones y las posibilidades que les va dejando pues una estructura social y una materialidad histórica como tal. Si ya nos pasamos al contrato sexual, dejando de lado esta mirada estructuralista, hay feminismos que ven es a una trabajadora, no una mujer determinada por un régimen heterosexual que la dispone a satisfacer la demanda de los hombres, producida y forjada en el seno del patriarcado, sino que la verían como una trabajadora que de manera libre y voluntaria contrataría con un hombre. Pero digo que aquí esto incluso necesitaría un desarrollo más sutil, porque uno puede empezar a hacer equivalencias con el contrato del trabajo y en algunas partes coincide y en otras no. Porque, por ejemplo, en el contrato de trabajo, pues es un trabajador que contrata con un capitalista. Y la pregunta es si eso mismo se puede replicar, si se toma, por ejemplo, a la prostitución, que sería una expresión del contrato sexual, si uno podría decir que pasa lo mismo. Es decir, que en ese contrato entre una mujer y un hombre, para el acceso a su cuerpo, se estaría en la misma relación que uno piensa cuando piensa el contrato de trabajo. E incluso eso tiene muchas formas de pensarlo, porque no es lo mismo si hay un proxeneta detrás, si hay, no sé, un hombre que dispone una casa, que dispone también como capital y medios de producción, por decirlo de alguna manera, para que las mujeres estén ahí, si se hace de manera directa entre las mujeres y los hombres que acceden a ello, entonces ahí también habrían otro montón de cosas por pensar. Pero lo que quiero subrayar aquí es que algunos feminismos, y es bien interesante porque en esta otra forma de pensar el contrato sexual pueden haber unas relaciones entre feministas marxistas o socialistas y feministas liberales o contractualistas encontrándose en un mismo problema. Porque entonces a las feministas socialistas les importaría pensar esta relación del contrato desde la explotación, les interesaría pensar en los derechos, si se la toma a ella como una trabajadora, en las posibilidades de los sindicatos, en las posibilidades de las pensiones. Y eso hay que tomarlo entre manos y pensarlo como tal. Pero ahí mismo también podrían estar bebiendo las feministas contractualistas, como digo, pensando en dos voluntades que están contratando desde el contractualismo servicios sexuales. Incluso pues ahí hay un debate si lo que se contratan son servicios sexuales o si lo que se contrata es un cuerpo al cual el otro puede acceder como tal. Pero para ir finalizando, voy a leer estas cositas y es donde hallo pues como la complejidad.
Y es que no obstante, a pesar de todo lo que digo con respecto a un feminismo más estructuralista, para mí es difícil negar la pretensión de darle un estatuto a la mujer en situación de prostitución, un estatuto de agente y una posibilidad como de reconocer la libertad. O sea, es ahí donde yo tengo el enredo, porque la gran pregunta que se están haciendo algunas que se nombran del feminismo libertario es que ¿qué ocurre cuando no le damos a la otra el estatuto de un sujeto que puede relacionarse con la estructura, que es cierta, pero que no la devora ni la consume del todo como tal? Y esa es la pregunta que aparece ahí latente desde otras perspectivas del contrato sexual, y que incluso pues les leo aquí una frasecita como para intentar decir mejor lo que intento decir, que estoy y no estoy de acuerdo, que dice así: la crítica a las estructuras no puede negar la capacidad de agencia de las trabajadoras del sexo, su voz y su derecho a organizarse, cuestionar la capacidad de decidir de las mujeres por ser pobres, por la vulnerabilidad, por el patriarcado, y olvidarla, aunque sea pequeña, hablar de mujeres prostituidas o en contexto de prostitución, conceptos ambos que ocultan esta agencia, no deja de ser una posición profundamente clasista y elitista. Bueno, ahí hay todo un debate del feminismo, porque hay unos feminismos que hablan mujeres en situación de prostitución, mujeres prostituidas, otras que hablan de trabajo sexual, que le reconocen una agencia a esa mujer como tal, y es ahí donde digo pues que es bien complejo pensarlo, porque se está introduciendo el problema de la libertad, y creo yo que también se está introduciendo un problema ético, que por eso decía pues que la ponencia de Santi y poder leer ese segundo tomo de Foucault sería algo muy importante, porque también lo que se estaría apelando es que las trabajadoras sexuales puedan responder por su decisión, es decir, que si han decidido contratar asumiéndose como sujetos libres y como agentes, pues entonces obviamente también puedan responsabilizarse por ello. No obstante, y con esto cierro, hay una frase que a mí me deja muy pensativa, y es: ¿qué significaría una frase en relación con esta pregunta que voy a hacer? Y es: ¿qué significaría teorizar la libertad en términos de la agencia política femenina? Y una autora dice lo siguiente: teorizar la libertad en términos de la agencia política femenina como poder esta tarea requiere entender que la libertad no es negociar lo que es inevitable en una situación dada, sino la capacidad de transformar radicalmente la situación y o determinarla. Entonces, ¿cuál es la crítica que le harían ciertas feministas radicales o ciertas feministas de mirada estructuralista a las feministas que se paran desde el contractualismo o desde pensar el trabajo sexual? Y pero es que de la libertad que me estás hablando es de negociar lo inevitable de una situación ya dada. ¿Cuál sería la situación ya dada? Una relación entre hombre y mujer marcada por la estructura patriarcal, donde los hombres tendrían derecho a pagar por sexo. Se perdería el problema político de que en su mayoría quienes se prostituyen son mujeres. Y diría: esa es la libertad, negociar en una situación de opresión ya dada, o la libertad sería la capacidad de transformar radicalmente esa situación y o determinarla. Entonces ahí también aparece pues como todo el problema de la libertad como tal, y es en ese meollo en el cual yo me encuentro, porque creo que una responsabilidad como feministas es escuchar todas estas voces, sobre todo en un momento pues tan complejo como el que estamos viviendo, y mirar qué hacer con ello, porque las posturas que uno tiene efectos políticos.
Y esos efectos políticos y esas consecuencias en los cuerpos de los hombres y las mujeres a veces incluso no son los que quisiéramos. Algunas políticas que han estado atravesadas por ciertas posturas del feminismo radical están teniendo consecuencias que quizás las mismas feministas no quisiéramos. Pero bueno, eso sería pues otro tema. 35 minutos. Tengo una pregunta. Recuerdo que en el tomo 3 del Capital, no recuerdo pues particularmente qué parte, Marx problematiza un asunto y es el hecho de que el trabajo humano sea tratado como mercancía. Sabemos que para el marxismo el trabajo humano es una condición ontológica del ser, ¿cierto? Y hay un problema en el capitalismo y es que se considera el trabajo como una mercancía, pero es que una mercancía es algo, digamos, que tiene un tiempo de trabajo socialmente necesario para ser producido. ¿Cuál es el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir el trabajo? Ahí se entra en una contradicción que le permite a Marx hacer una crítica precisamente a cómo el capitalismo hace de los seres humanos mercancías, ¿cierto? Haciendo de su condición ontológica una mercancía. Ahora, con la definición que vos dabas de sexualidad, con todo esto que venís problematizando, que me parece muy bacano, muy chévere, yo no conocía esta discusión y me está interesando como bastante. Yo te pregunto si uno no podría llevar este mismo elemento, por ejemplo, al ámbito de la sexualidad. Porque la sexualidad, siendo algo de la constitución ontológica del ser humano, es tratado como una mercancía. Yo creo que entonces, si uno lo mira desde esa perspectiva, el problema se complejiza mucho más, porque es que con todas las definiciones que vos decías ahorita, la crítica es posible desde esta perspectiva. El problema no es tanto esto, sino por qué la sexualidad aparece como una mercancía y por qué pareciera entonces que debería haber una libertad de contratar esa mercancía, de hacer uso de esa mercancía cuando eso es algo como que constituye lo propiamente humano. Entonces me parece como problemático pensarlo desde esa perspectiva. No sé si tenés algo como para decir al respecto. No, yo creo que esa es una pregunta muy buena que se suma precisamente a las inquietudes que tengo, porque esa sería otra interpelación que le haría a algunas feministas, a las otras feministas, y es por qué tornar mercancía o el cuerpo de las mujeres o la sexualidad, dado que, a propósito de lo que decía Santiago, pues sí se apuesta por ciertas formas de hacer la existencia que desde la ética uno nombra como mejores y como más expansoras, no sé si esa palabra la puedo usar, del mismo espíritu humano. Pero a mí la verdad, pues yo aquí anoto, y si logras encontrar eso en el tomo 13 me lo podés referenciar, porque sería una de las preguntas que a mí también me quedaría, como si entonces la libertad por la cual se estaría proponiendo quizá sería nuevamente como una libertad de mercado. Pero yo sé que las feministas pues que se lo están pensando no lo están reduciendo pues a eso, y por eso pues este libro que está ahí en la mesa es un libro pues que está intentando pensar eso, y que no son feministas cualquiera, sino que se quieren tomar el problema de la libertad como tal y pensarlo sobre todo como en términos políticos y prácticos, porque lo que nos responderían es y esa ideología cómo la vas a volver praxis en el ya, en el ahora, donde ya existen las mujeres en situación de prostitución.